Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra cita del primer viernes de cada mes. Gracias por conectarse y por su participación. Nuestra cita de todos los desayunos del primer viernes cada mes. Mi nombre es Julieta Castro, miembro de Junta de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional Cundinamarca. Les envío un mensaje muy especial de saludo de ellos hoy viernes, y hoy nos vamos a deleitar con la charla comprendiendo los tópicos de la lesión renal aguda neonatal. Y esta vez nos acompaña el doctor Juan Guillermo Cárdenas Aguilera. Él es médico de la Universidad Juan N. Corpa, pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada, nefrólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, y es el nefrólogo pediatra de la Subred Integrada del Servicio de Salud Suroccidente y miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología. Entonces, bienvenido Juan Guillermo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues vamos a escucharte. Listo, muy buenos días a todos, muchas gracias Ascom por esta invitación. Soy Juan Guillermo Cárdenas y vamos a tocar los tópicos de la lesión renal aguda. Es una charla un poquito larga, traté de minimizar todo lo que tenemos de literatura, pero a medida que vaya pasando la charla misma, vamos a ir definiendo algunos conceptos que espero que queden lo más claro posible. Y cuando estamos hablando de lesión renal aguda, es muy bonito este artículo, es un artículo que salió para este año y hablaba sobre las estrategias y manejos y la percepción de los pediatras y neonatólogos. Es un artículo en el cual lo que hacen es enfrentar a un grupo de pediatras y neonatólogos a unos escenarios clínicos en los cuales existe una lesión renal aguda en el caso, después hacerles unas preguntas específicas como causa de lesión renal aguda, clasificación de lesión renal aguda, instauración de lesión renal aguda, manejos secundarios y derivación a nefrología pediátrica. De este estudio, ¿qué es lo importante? Que como tal se invitaron a 800 participantes, tenían que contestar un cuestionario que estaba muy específico, pero de esos 800 solamente 257 completaron todo el cuestionario. Si ven la población, esta población es espérenme un momento y coloco mi puntero. Esta población es muy homogénea, casi 135 neonatólogos contra 122 pediatras, y lo importante de esta población era que de los 257, casi el 30% trabajaban en hospitales universitarios en los cuales tenían un grupo para formación de neonatología. De los 257, el 11% tenía acceso a terapias de reemplazo renal y 3% para terapias extracorpóreas. Frente a las edades, la mayoría de los participantes tenían edades entre 30 y 50 años, y frente a la experiencia, la mayoría tenían una experiencia en el 54% de 3 a 15 años. Pero ¿qué es lo relevante de esto? Son las siguientes respuestas. Y es que los resultados relevantes demostraban que el 81.7%, o sea, 209 participantes, consideraban que la prematurez era un bajo factor de riesgo para la lesión renal aguda. A su vez, cuando se les preguntaba cómo estaban haciendo la clasificación de CADIGO, llamaba la atención que hasta 42, o sea, el 16.3%, desconocían algún criterio para lesión renal aguda, y la mayoría de los participantes conocían era la clasificación por escala Perrifle. Por CADIGO solamente casi el 29.8%, casi el 30% digo, y de estos participantes, de los 257, solamente 2 definían que el uso de varios medicamentos, entre ellos nefrotóxicos, podían incrementar la lesión renal aguda. Entonces, lo que yo aspiro es que si nosotros tuviéramos esta encuesta al final de esta charla, pudiéramos cambiar todo este paradigma de respuestas. Y cuando vamos a preguntar qué es la lesión renal aguda, se pone uno a revisar desde Polín, el capítulo de lesión renal aguda, y innumerables artículos, entre los cuales hablan sobre definiciones, sobre las presentaciones de lesión renal aguda neonatal, y todos determinan en qué es la disminución de la filtración glomerular con el incremento de creatinina y la disminución de volumen urinario. Y digamos, lógicamente sí participa en la definición, pero como tal son las características de lesión renal aguda. Entonces, tratando de ubicar la definición,
pues tomé varios partes de las definiciones y la cuadré así, que es una reducción aguda de las funciones renales como resultado de la disminución en la filtración glomerular que se establece en un corto tiempo y tiende a ser reversible en un periodo inferior a 3 meses. Es importante saber que este periodo es de 3 meses. Por encima de 3 meses ya se establece que sea una enfermedad renal crónica. Y cuando vamos a ver las funciones renales, que estábamos nombrando previamente, tenemos estas 9 funciones renales, pero lo importante de la lesión renal aguda es que tenemos gran impacto entre estas 6 primeras, que es el balance hídrico, electrolítico, ácido base, la desintoxicación endógena con todos nuestros productos azoados, la desintoxicación exógena, que más que ser partícipe, digamos, en esta parte de la función, la vemos como un factor importante en el manejo, como acción por parte de los nefrotóxicos y el control de la tensión. Pero cuando estamos hablando de filtración glomerular, tenemos que tener en cuenta que para tener una buena filtración glomerular, como dice la definición, tenemos que tener una anatomía renal, un flujo sanguíneo renal, unos gradientes de presiones, un área de superficie de filtración, unos controles intrínsecos y extrínsecos. Y esto en el neonato tiende a ser algo de susceptibilidad de la función renal porque todavía son unos mecanismos, digamos, un poco inmaduros, pero a su vez en el pretérmino, en el paciente menor de 2.500 gramos, es los que más nos indican la susceptibilidad y por qué pueden presentar la lesión renal aguda. Entonces, si estamos viendo anatómicamente, nos acordamos que el riñón en promedio tienen en este artículo que se hace con maceración de riñón en distintas especies, nos definen que hay un promedio entre 500.000 a 2 millones. Si vemos toda la literatura, siempre nos hablan de 250.000 a 1 millón. Pero lo importante de esto son las etapas de la glomerulogénesis. Y sé que están muy sensibilizados con este tema y con este concepto. Nos acordamos que la glomerulogénesis comienza a partir casi de las 6 semanas y culmina hacia las 36 semanas. Después de esas 36 semanas tenemos 4 semanas más para generar una maduración de esa glomerulogénesis. Pero ¿qué es importante en esto? Lo importante en eso es el pico de velocidad de la glomerulogénesis que se comienza desde las 24 semanas hasta las 36. Y si nos damos cuenta, este es el grupo más importante de los pacientes que vamos a tener en las unidades de recién nacidos. Pacientes que se encuentran pretérminos y que generan riesgo para la misma lesión renal. Entonces, ahí nos metemos con un nuevo término o con un término que ya es conocido que es oligonefronía, que es cuando tenemos el menor conecteo de glomérulos y para eso colocamos este ejemplo, un paciente con nacimiento hacia las 30 semanas, aproximadamente diríamos que tendría como el 50% de los glomérulos y esperaríamos que tuviera 4 semanas para generar una maduración o una angiogénesis secundaria y en un ambiente normal. Pero este ambiente en las unidades de recién nacidos se puede ver con efectos deleterios por las noxias que podamos tener, entre esos las hiperoxias, los nefrotóxicos, las alteraciones hemodinámicas. Entonces, es importante que estas 4 semanas también se pueden ver alteradas post-nacimiento. Siempre nos han hablado de angiogénesis y glomerulogénesis. Aquí les traigo este artículo, esta imagen que es muy bonita porque es una imagen que nos va a demostrar cómo se hace la angiogénesis y la glomerulogénesis desde las primeras semanas. Esta es unas imágenes con marcación de lecitina de manzana. En la primera imagen es un embrión de 11.5 semanas. Cuando se le aplica el medio de lecitina, vamos a ver que nos hace marcación de los vasos cerebrales y en el riñón solamente encontramos algunos esbozos de circulación. Mientras que ya en el riñón, hacia las 15 semanas, que es vamos a ver que ya existe una perfusión de los vasos principales y en que es un riñón de 20 semanas, ese mismo esbozo vascular ya empieza a presentar ramificaciones y se alcanzan a ver algunos glomérulos que empiezan a presentarse. Y hacia la semana 25, que es cuando estamos iniciando esa velocidad de reproducción glomerular, vamos a ver que la perfusión aún es más grande y hay mayor producción de glomérulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nace el paciente, los neonatos? Se hace una progresión de la maduración de la glomerular y esto implica que después del nacimiento se hace una segunda angiogénesis, básicamente, y se determina por el aumento de la densidad de las arteriolas capilares y el incremento del diámetro arteriolar.
Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Nosotros queremos tener un riñón a término, digamos, con esta vasculatura y con este grupo glomerular, y no un riñón de estas características en el cual se disminuye como tal nuestra angiogénesis y va a tener una oligonefronía, un poco conteo glomerular. Y para eso lo demostramos en la primera imagen, que es un riñón de 30 semanas. Esta imagen es con marcación de SIX2 y citoqueratina, en la cual vamos a ver organogénesis vascular que a casi a las 30 semanas se ve bien los vasos y se empiezan a ver mayor división. Este es un riñón ya a término, digamos, a 36 semanas, en el cual la vasculatura principal ya está mucho más marcada y de ahí ya viene toda la parte de esbozos vasculares que vamos a ver con la maduración. A su vez, cuando estamos viendo la progresión, vamos a ver la progresión hacia la semana 24-25, y lo importante de esto es que esta es una marcación con inmunofluorescencia y reconstrucción tridimensional para los glomérulos. Este es un riñón de 6 semanas con 111 nefronas, este es un riñón de 10 semanas con 114 nefronas, un riñón de 14 semanas con 170, un riñón de 20 semanas con 235, y esto es lo importante, que el cambio de un riñón de 20 semanas a un riñón de 25 semanas, 24, 25 semanas, es lo potencial que se aumentan las nefronas, los glomérulos. Y vemos que acá empezamos a tener 1190 nefronas. Así empieza el pico, con lo cual vamos a esperar que se reproduzca más o menos el 1.000.000 o los 2.000.000 que estábamos hablando por riñón. Y queremos tener un ramillete de glomérulos de estas características. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esta glomerulogénesis alterada? Podemos tener dos presentaciones, que es una oligonefronía. Acá vamos a ver solamente la presencia de un glomérulo en este corte histopatológico, mientras que acá podemos tener anormalidad en la morfogénesis, en el cual vamos a ver alteración en el penacho glomerular con un incremento de la cápsula de Bowman. Estos glomérulos básicamente no son tan funcionales y esta es una zona nefrogénica activa de un riñón de 36 semanas, pero igual podemos tener la combinación de los dos, tener una oligonefronía más una anormalidad en la morfologénesis, lo cual indica que los pacientes que son menores de 2.500 pues tienen un mayor riesgo. A su vez, cuando estamos hablando de flujo sanguíneo renal, pues siempre hemos tenido las características que el flujo sanguíneo renal se ha determinado por el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo, y vamos a ver que en el recién nacido a término, durante las primeras horas vamos a tener un gasto cardíaco entre 2.5 a 4%, hacia las 24 horas 6%, a la primera semana 10% y a las 6 semanas 15 a 18%, y pues nosotros nos estamos manejando más o menos hasta esta época en las unidades de recién nacido. Pero ¿qué pasa? Pues ante menor edad gestacional, pues menor flujo sanguíneo renal, menor volemia y menor gasto cardíaco, que puede ser también, digamos, afectado por todos esos cambios hemodinámicos que tenemos en el paciente. Si estamos hablando del gradiente de presiones, esto se está determinando por la transición de la circulación extrauterina y pasar de un sistema de baja resistencia vascular a un sistema de alta resistencia vascular, lo cual nos genera al mismo tiempo la segunda angiogénesis, que es la remodelación anatómica vascular, y nos genera algo de vasoconstricción normal en esos pacientes. Recordemos que los neonatos casi siempre tienen niveles de renina y angiotensina elevados, igual de endotelina, lo cual nos va a disminuir el calibre, pero nos va a generar una mayor presión a nivel del glomérulo, lo cual va a hacer que presente esta misma angiogénesis, pero en los pacientes que tenemos la susceptibilidad a los menores de 2.500 gramos, podemos ver que ante menor vaso, pues menor flujo sanguíneo, y esto está determinado por la ley de Pausiel, que se determina por un calibre de un vaso frente a al espesor, o bueno, a la viscosidad de un líquido. Y cuando estamos hablando de los controles extrínsecos y intrínsecos, vamos a ver que tenemos el control miogénico, y este control miogénico está determinado hacia las 36 semanas por una musculatura lisa, lo cual nos favorece que podamos tener esos cambios hemodinámicos y que nos permitan tener casi siempre una filtración glomerular muy homogénea o muy similar. Sin embargo, pues menor de edad de 36 semanas, esa musculatura es inmadura, por lo cual no puede generar cambios muy efectivos para mantener siempre la filtración glomerular. Y la retroalimentación tubuloglomerular pues está comprometida, porque ya sabemos siempre que estos pacientes van a tener una inmadurez tubular con una reabsorción de sodio disminuida, lo cual hace que tengan natriuresis, y el mecanismo neurogénico pues está inmaduro con el sistema nervioso simpático, y vamos a tener siempre la renina y la aldosterona aumentada. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes van a encontrarse con una prostaglandina disminuida, que recordemos que la prostaglandina a nivel de nuestra arteriola
varíola aferente nos produce algo de vasodilatación, está disminuida, por lo cual la endotelina es la que manda la parada, generando una vasoconstricción y por ende disminución del flujo plasmático renal. A su vez, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está incrementado, lo cual hace que se compense, pero tengamos como tal un gradiente que se mantiene por las presiones hidrostáticas, pero nos genera grandes riesgos. Esos vasos son muy rígidos, lo cual no permite que se puedan hacer cambios específicos frente a los componentes hemodinámicos. Y en el área de superficie, pues estamos hablando, si yo tengo una alteración glomerular en un menor de 2.500 gramos, aparte tengo una disminución de mi volemia, tengo una alteración en mi control miogénico y esto me va a hacer que me disminuya definitivamente la filtración glomerular. Por eso es que tenemos esta tablita en la cual tenemos las edades gestacionales y la filtración. Lo importante es que cuando tengamos un paciente en estas condiciones, que sea pretérmino y que le tomemos una filtración glomerular, es siempre hacerle el seguimiento a esa misma filtración glomerular por semanas, determinar que exista una progresión, y si no está progresando, es el primer punto amarillo para decir qué es lo que está pasando en este neonato. Este es para que le tomen un screenshot. Acá hablamos sobre los valores de referencia de la filtración glomerular en pretérminos durante el primer mes de vida. Están las edades y les marco el percentil 3 y el percentil 95 para definir cuándo tenemos una filtración glomerular baja y también para definir cuándo tenemos hiperfiltración, que también se puede presentar, verse compensatoriamente en los neonatos. A su vez, hablábamos sobre la segunda parte, entonces ya definíamos que sí, claro, los pretérminos tienen un factor de riesgo. ¿Y cómo vamos a clasificar esa lesión renal? Entonces tenemos clasificaciones. En el 2004 tenemos a rifle, en el 2007 tenemos perrifle, en el 2007 también sale Akin, y entre este perrifle y Akin hay una pauta por acá que aparece como el N-rifle. Para el 2012, Cadigo recoge todas y lo que hace es condensar todos los criterios para sacar una escala que pueda ser mucho más fácil de interpretar y que pueda homogenizar, digamos, todos los criterios para la lesión renal aguda. Y cuando estamos viendo todas estas tablas, en estas tablas estábamos hablando de las funciones secundarias o las funciones renales, y se acuerda que nombrábamos las 6 primeras. Tenemos todas las 6 primeras que nos pueden afectar en el recién nacido, pero las principales que van a servir para clasificación es la creatinina y el volumen urinario. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una curva ROC que es para definir por qué es mejor tener una clasificación con Cadigo, y es que cuando estamos viendo Cadigo, aunque reúne todas las anteriores escalas, casi nos da un 75% de probabilidad de generar un mejor diagnóstico para lesión, o identificar más fácilmente lesión renal aguda. Y pues es lógico, esta condensa todas las otras escalas. Esta es la escala Cadigo, que no me voy a demorar mucho, pero recordar que siempre va a ser potencial el incremento de la creatinina y la disminución del volumen urinario. Esta ya es conocida por muchos. Y siempre decimos Cadigo, pero Cadigo es una clasificación vieja porque estamos hablando del 2012. Y no, para el año pasado, Cadigo hizo la reunión, digamos, con estos 4 grupos que son importantes, que es el grupo de epidemiología para lesión renal aguda a nivel mundial, el grupo de epidemiología para el suroeste asiático, la epidemiología para angina renal y lesión renal a nivel mundial, y el Awaken, que es el que nos corresponde a nosotros, que es el de epidemiología para lesión renal en el neonato. Y fijando el Awaken, tenemos les voy a contar un poquito la historia del Awaken. El Awaken se genera como tal, como un pre-Awaken, que se hace en el 7 de noviembre del 2013 en Canadá. ¿Y cómo se origina? Se origina en un taller de lesión renal aguda neonatal, en el cual estaban participando varios países, eran 4 países con 24 centros, y como características se habían invitado a esos centros porque eran los que estaban haciendo estudios y reconocimiento de lesión renal, pero cada uno tenía un estudio individualizado. Entonces ellos se reúnen y dicen, pero ¿por qué un estudio individualizado? Mejor condensemos todos los criterios que tenemos nosotros, todos los estudios, y miramos qué objetivos podemos obtener, que es una prevalencia de lesión renal aguda, los factores de riesgo asociados a lesión renal aguda y el impacto de la enfermedad en distintas edades gestacionales. Y así es como se origina por fin el Awaken como el estudio epidemiológico a nivel mundial en neonatos, en el cual se continúan participando las 24 unidades de cuidado intensivo,
se incluyeron 4.273 neonatos, de los cuales al final quedaron incluidos en el estudio 2022, fueron excluidos los que estuvieran fuera del periodo de 1 de enero a 31 de marzo de 2014, los que no tuvieran líquidos antes de las 48 semanas, que era un criterio de inclusión, los que llegaran a la unidad después de 2 semanas de vida, que también es un criterio de inclusión, que ingresen antes de las 2 semanas, pacientes con cardiopatía congénita, con cromosomopatía letal, los que mueren antes de las 48 horas, y las alteraciones congénitas renales bilaterales. Así determinan que entre esa población que tenían de 2022 pacientes, la incidencia era del 30% para 605 pacientes. De estos 605 pacientes, 281 estaban para una lesión en un estadio 1, 143 para un estadio 2, 181 para un estadio 3, y lo que llamaba la atención eran las asociaciones que encontraban para estas lesiones. Determinaban que entre mayor fuera la lesión renal, pues existía una estancia mayor en la unidad de recién nacidos. A su vez también veían que la incidencia de lesión renal aguda se veía más en algunos centros que tomaban niveles de creatinina mucho más frecuentes, y encontraban la asociación de la falla ventilatoria, la sepsis y la enterocolitis necrosante. También eran un punto importante, y era que veían que la mayoría de los pacientes que habían estado con lesión renal aguda tenían uso de nefrotóxicos. Entonces, nosotros acá en Colombia también tenemos algunos estudios, tenemos este del 2015 que se hace en Cali, está liderado por la doctora Consuelo Restrepo, es un miembro de la Asociación Colombiana de ACONEPE, y en estos encontramos que existía una incidencia de 7.8%, de los 688 pacientes que ingresaron, 54 presentaban lesión renal aguda. Esta se hizo con una escala Per-Rifle. Para hace 2 años y publicado en el año pasado tenemos esta incidencia de lesión renal aguda en prematuros menores de 1.500 gramos, y lo que llamaba la atención era que se hacía una identificación del 11.2% de lesión renal general, de la cual correspondía a 53 recién nacidos de 472, y existía un porcentaje de 42.9%, digamos, de pacientes, el 42.9% de los pacientes con lesión renal aguda correspondían a pacientes menores de 1.500 gramos. A su vez, ahorita estamos haciendo partícipe a un estudio que ya se culmina, que se hace ahí en el Hospital de Kennedy, en la unidad de recién nacidos, en la cual nuestra incidencia es totalmente distinta. Este no es un artículo, este todavía no se ha publicado, sino está en investigación, se culminó ya la investigación y falta la publicación. Se encuentra una incidencia de 13.1% de pacientes para un total de 27 pacientes de 206. 77% de los que tuvieron lesión renal eran pacientes menores de 36 semanas, y vemos que existe una nueva población, que es la población migrante extranjera, que correspondía a los hijos de ellos, que casi era el 30%. Este es un modelo conceptual en el cual vamos a ver que existe la lesión renal aguda, cómo se ven los riesgos para la lesión renal aguda, se estratifica la lesión renal aguda, se maneja la lesión renal aguda y se da el soporte a la falla del riñón. Esta es una imagen del kidney del 2012, y vamos a ver tópico por tópico qué va a pasar. Entonces, cuando estamos hablando del riesgo para lesión renal aguda, vamos a ver esto. Y es que nosotros siempre hemos hablado de los pacientes que están, un grupo de pacientes que están en lesión renal aguda que pueden progresar a enfermedad renal crónica, pero se estratifica en este grupo unos pacientes que tienen trastornos renales agudos o crónicos, en el cual se considera que son pacientes que tienen una adecuada filtración glomerular, pero algunas condiciones de comorbilidad que los genera tener un riesgo renal. Entre eso tenemos nuestros neonatos y sobre todo los pacientes que son menores de 2.500 gramos por el componente de la glomerulogénesis. Entonces, enfocándonos en esos pacientes, cuando llega un paciente que tiene un compromiso en la morfogénesis, o que se supone que tiene un compromiso en la glomerulogénesis, la recomendación es esta, que recomendamos que se estratifique el paciente a un paciente con riesgo para lesión renal aguda según la susceptibilidad y la exposición, y que se debe manejar ese paciente siempre sabiendo que toca reducir el riesgo de lesión renal aguda para que no progrese. ¿Qué factores podemos tener afectados también para el conteo glomerular desde la etapa intrauterina? Pues lo tenemos
que las restricciones calóricas maternas, la restricción proteica, el uso de AINES, IECAS, los corticosteroides con la maduración pulmonar, que aunque favorece la maduración pulmonar y favorece la maduración cerebral, frente al riñón lo que hace es que para esa angiogénesis y esa glomerulogénesis, acortándonos el número de esbozos glomerulares que se van a ir reproduciendo. El uso de tabaco, etanol, déficit de vitamina D, déficit de hierro y déficit de vitamina A. Todos estos al final nos van a conformar una disminución del grupo de nefronas y es donde hemos visto que, pues, aparte de la población colombiana, que no es que tenga una buena nutrición, también vamos a tener la población migrante extranjera, que es la típica mamá que puede tener algunos componentes de desnutrición y que nos está haciendo o generando ya en nuestros neonatos un riesgo para la lesión renal aguda. Y viendo todo estos artículos sobre riesgo para lesión renal y revisando cada uno de estos artículos, podíamos determinar desde Awaken y el consenso de lesión renal aguda de Argentina y los impactos, cuáles son los factores de riesgo para esa lesión renal. Ya habíamos determinado que la incidencia es mayor en menores de 2.500 gramos, pero también los pacientes que tienen las patologías y se ven en cierto porcentaje, pero en todos los artículos siempre hablan de lo mismo. Sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, ductus arterioso persistente, enterocolitis necrosante, cardiopatías, asfixia perinatal, el uso de nefrotóxicos, que es importante, las anomalías renales, el choque, el uso de vasopresores y los errores innatos del metabolismo. Y en estos pacientes, entonces, vamos a ver otra opinión que nos están diciendo y nos dicen que siempre los pacientes que tenemos con mayor riesgo para lesión renal aguda, tenemos que hacerle mediciones más frecuentes de la creatinina y estar vigilando más el gasto urinario y a su vez individualizar en esos pacientes cómo se va a hacer la monitorización según el riesgo del paciente y el estado clínico. Entonces, cuando vamos a hacer la identificación de la lesión renal, pasa esto. Nosotros siempre estamos hablando de la disminución del gasto urinario con el incremento de creatinina. Y Awaken es muy claro en decir que la disminución del volumen urinario es un factor importante, pero es al mismo tiempo un factor confusorio porque casi siempre cuando se hace es por peso del pañal, porque no se les puede estar pasando sonda a todos los pacientes, y el peso casi siempre es un peso mixto, lo cual nos puede dar unos falsos digamos, negativos para lesión renal aguda. Y cuando estamos hablando de los valores de creatinina, tenemos que saber que a su vez la creatinina es un marcador digamos, pobre para lesión renal aguda, ya que para que se genere un incremento de la creatinina tenemos que tener la alteración del 50% de los glomérulos y casi siempre lo que hemos reflejado de 24 a 48 horas. Nosotros casi siempre hacemos la identificación en este punto, cuando se está condensando tanto la disminución del volumen urinario como el incremento de la creatinina. Y esta era la estratificación que les decía, como se tomó la CAIGO, que era por Akin per rifle, y esta parte de N rifle que me pareció súper bonita, porque esta parte de volumen urinario no es tan descabellado tomarla como riesgo, y es que dejan que el riesgo para un paciente para lesión renal es cuando ya disminuye 1.5 mililitros kilogramo en 24 horas. Entonces, cuando nos pasa eso, ya nos puede encender una alarma y decir, uy, este paciente está en un riesgo para lesión, hagámosle más controles y estemos vigilando más la función de este paciente. Así se hace la clasificación CAIGO neonatal, que es la que ya conocemos, y yo sé que entrar en este punto de explicarles cómo se hace la clasificación suena un poco tedioso y digamos no es que quiera subestimar a las personas, pero es importante y es muy importante cuando va uno a hacer estrategias de lesión renal aguda, explicar desde lo más básico. Y para eso tenemos estas creatininas. Cuando nosotros vamos a un artículo y encontramos la referencia de creatininas séricas por milimol litro, lo que vamos a hacer es que el valor que tenemos acá lo tenemos que dividir en el factor de convergencia, que es 88.4, o sea, lo dividimos. Así, por ejemplo, si tomamos este paciente, que es un paciente de 31 a 32 semanas, si tomamos esta creatinina que está más o menos en 45 dividido 88.4 nos va a dar que es 0.5. Entonces, un estadio 1 diríamos que se aumenta 1.5, o sea que 0.5 por 1.5 daría 0.75. Así si es un estadio 2, que sería el 2 veces, entonces multiplica por 2, daría 1, y un estadio 3 sería por 3, que nos daría para 1.5. Y si vamos a ver, entre menor edad gestacional, esta tabla es mucho más fácil porque las creatininas son más elevadas, o sea que si tenemos una creatinina mucho más elevada, los cambios los podemos divisar mucho más fácil. Si tenemos 0.96 de una creatinina, un estadio 1 es 1.44, un estadio 2 es 1.92,
y un estadio 3 sería 2.88. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esos pacientes que me están generando algo de hiperfiltración compensatoria y tenemos creatininas bajas? Que les apuesto a todos que la diferencia de encontrar 0.25 y encontrar 0.37, muchos no lo van a establecer como si fuera una lesión renal aguda, pero ya incrementó el 1.5. Cuando vamos a decir 2 veces sería 0.5 y 3 veces sería 0.75. Pero este cambio de 0.25 a 0.37 puede pasar inadvertido y no ser clasificado como una lesión renal aguda. A su vez, también tenemos marcadores para determinar esta lesión renal aguda y marcadores que son los biomarcadores que son mucho más sensibles y más específicos que la creatinina. Tenemos la cistatina C, la interleuquina 18, KIM1, Enegal. ¿Y qué es importante estos? Pues el tiempo que se van a presentar. La cistatina C se incrementa hacia las 6 horas de iniciar la lesión renal aguda y casi siempre precede al incremento de la creatinina en 24 horas. La interleuquina 18, un pico a las 6 horas y precede casi siempre a las 48 horas de creatinina. KIM1, el incremento empieza hacia las 2 horas de iniciar la lesión renal aguda y se va a ver incrementada antes de las 48 horas del incremento de la creatinina, y en Enegal también un incremento desde las 2 horas y también referenciado 48 horas previas de la creatinina. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta con estos biomarcadores? Que nosotros no tenemos la disponibilidad para tenerlos. Hay algunas instituciones que sí lo tienen, por ejemplo la Clínica Nobel en Cali, sé que tiene Enegal, pero no es tan fácil solicitarla y que nos llegue o que podamos tener cubrimiento con este biomarcador. Pero lo importante también es que no se solicita básicamente porque no le tenemos CUPS y no están incluidos en el MIPRES. La Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica este año está haciendo todo para que se ingrese en las tecnologías la cistatina C. Entonces, cuando estábamos hablando de esta reunión que se hizo en el 2019, daban unos puntos muy básicos, y era que si no tenemos la creatinina, vamos a objetivizar por el gasto urinario, con todos los componentes que puede decir que tenemos los falsos gastos urinarios. Los términos prerrenal, renal y posrenal los define CAIGO a partir de este año, del año pasado, que son poco útiles y que siempre se tiene que objetivizar a los pacientes. Es más por su fisiología y por el compromiso en el flujo plasmático renal. ¿Y qué es lo que quieren decir ellos? Cuando nosotros hablamos de una lesión prerrenal, a muchos se nos viene en la cabeza el paciente le falta volumen, entonces le pasamos volumen. Y no siempre el término prerrenal implica eso. El término prerrenal implica que hay un defecto, puede haber un defecto de bomba, una alteración ventricular, o puede haber simplemente una estenosis arterial que nos puedan afectar. Entonces siempre hay que buscar la parte fisiopatológica para intervenirla. Ellos también definen que en el futuro hay que someter los biomarcadores para que también entren dentro de la clasificación CAIGO, y siempre nos hablan del test de reto de furosemida, que también lo van a incluir. Y este test de reto de furosemida, muchos hemos hecho este test de reto de furosemida, que no sabemos que se llamaba test de reto de furosemida, y es que el paciente, cuando lo tenemos que me empieza a tener algo de oliguria, si yo lo veo que está eubolémico y que lo tengo con buenas cifras tensionales, le paso una dosis de furosemida y vemos la respuesta. Si el paciente responde, pues le damos un refuerzo de furosemida. Ese es el test de reto de furosemida. Se establece que son 2 miligramos por kilogramo, se le pasa una dosis. Si el paciente orina, pues se puede mantener con diurético. También revisando otros artículos, pues encontramos distintos puntos para diagnosticar lesión renal aguda, y este es un artículo súper bonito sobre el uso del MIRS, del monitoreo de espectroscopía infrarroja, que se usa para los pacientes que tienen hipotermia. Este sensor como tal, ellos en este artículo nos enseñan cómo se ubica para la estratificación del oxígeno renal, y ven cómo se hace la curva durante los primeros minutos para establecer hacia las 24-48 horas un valor entre 80 a 90 de oxigenación renal, y lo hacían en comparación con la creatinina y con algunos biomarcadores, y veían que primero el MIRS pues observaba que se disminuía como tal las concentraciones de oxígeno en el riñón antes de tener un cambio en los biomarcadores y lógicamente en la creatinina. También tenemos este artículo que es el Baby Ninja, que nos habla sobre el uso de nefrotóxicos y el tiempo de acción de los nefrotóxicos y cómo hacer la reducción de esta medicación y cómo impactar. Es un estudio en el cual se valoraba la lesión renal aguda con el nefrotóxico y determinaban la presencia de eventos de exposición alta a nefrotóxicos, en los cuales se veía el uso ya sea de un nefrotóxico, y básicamente hablaban de los aminoglucósidos con un tiempo mayor de 3 días, o el uso de más de 3 nefrotóxicos.
¿Qué era lo que ellos determinaban? Que se debía tomar creatinina mucho más frecuente cuando hacían esta asociación, y ellos lo que mostraban era que si el paciente iba a tener el uso de un nefrotóxico y que se estableciera más de 3 días, tomarle creatinina al inicio del nefrotóxico y 2 días después. Y si lo estamos haciendo con 3 nefrotóxicos, es hacer creatinina al primer día, al segundo, al tercero y 2 días después de la suspensión de los nefrotóxicos. Pero bueno, de los 476 eventos que vieron con exposición alta a nefrotóxicos, se encontraban que 94 pacientes presentaban lesión renal aguda que se podía asociar, casi siempre pues determinaban que era el 20%, y estos nefrotóxicos pues son los que casi siempre estamos usando en las unidades de recién nacidos. Entonces vemos que la asociación de estos mismos nefrotóxicos van a crear un riesgo para lesión renal aguda. Y este estudio, el Bevinilla, también es reforzado por otro estudio que salió ahorita en el 2020, que es la asociación de los factores de riesgo del uso de nefrotóxicos en las unidades de cuidados intensivos, y a su vez la asociación entre nefrotóxicos, también en este artículo la asociación de nefrotóxicos y la combinación y la presencia de lesión renal aguda. Todos ellos hablan de la susceptibilidad de estos pacientes frente a la nefrotoxicidad. A su vez, también tenemos un artículo que es súper bonito, que se llama Mejoría de la calidad en la atención de la lesión renal aguda neonatal. Es un artículo, es una reunión que se hizo este año y en el cual, como tal, como se hizo una reunión, se hace como si fuera la misma reunión de Awaken, en la cual se sacan unas recomendaciones y se toma un consenso. Entonces, el mismo consenso nos determina primero que en la primera semana de vida los neonatos que requieran soporte ventilatorio, vasopresor o antibiótico por más de 3 días se debe evaluar como si fueran una lesión renal aguda. ¿Y qué quiere decir eso? Que con cada cambio o con cada evento de alto riesgo se debe tomar creatinina, vigilar el gasto urinario y realizar también un control 2 días después de superar el evento. Entonces, también determinaban que la evaluación de la creatinina y la frecuencia se deberán adaptarse e individualizarse a medida que las condiciones cambien y el riesgo aumente. De ahí es donde viene el punto de por qué Awaken tiene esa incidencia tan alta del 30%. Es que hacen mucho más seguimiento a las creatininas en los pacientes. ¿Qué es la desventaja que tenemos nosotros? Pues que nosotros no tenemos micrométodos para la toma de creatinina, ni tomamos en capilar, ni hacemos medición de creatinina de capilar. Algunas instituciones lo tendrán, pero pues nosotros estar exsanguinando acá al paciente todos los días para creatinina, pues es un poco complicado y creo que ustedes nos llamarían la atención, pero es algo importante para un futuro o para los pacientes que podemos determinar que estén en un riesgo, esta toma de creatininas o estas recomendaciones de este consenso. Ahora, cuando tenemos la disminución de la filtración glomerular y ya estamos establecida la lesión renal, tenemos que ver primero qué es lo que vamos a hacer, definir la causa y el pronóstico de la lesión renal, hacer un adecuado manejo hídrico, verificar el flujo plasmático renal y ver si requiere un soporte hemodinámico, a su vez garantizar la eliminación de los fluidos e identificar los agentes nefrotóxicos. Si vamos a ver las 3 primeras, pues vamos a ver que es casi manejo hídrico y restablecer la parte hemodinámica. La guía nos define que siempre hay que tratar la hipoalbuminemia. ¿Para qué? Para aumentar esa concentración osmótica que me llega al glomérulo y mantener más o menos ese gradiente de presiones que nos favorece que tengamos una adecuada filtración glomerular. La otra es que siempre vamos a hacer el enfoque fisiopatológico del flujo plasmático renal, que es la misma que nos dice básicamente Caigo previamente. Y manejar siempre la sobrecarga hídrica, ver que si tenemos normal que un paciente va a disminuir durante las primeras semanas el 10% de su peso, siempre llevar fisiológicamente eso, y si el paciente no me está disminuyendo de peso, es un paciente que está haciendo una retención hidrosalina y por ende nos va a llevar a una congestión venosa y a una lesión renal aguda. Determinar cómo está el balance hídrico del paciente, el peso diario, realizar el seguimiento de los líquidos y sobre todo eso hacer el balance hídrico acumulado, en el cual nos puede definir bien cómo es la condición del paciente. También tenemos el apoyo de la ansiedad urinaria, el sodio sérico, el sodio urinario, las fracciones excretadas de sodio y de urea, que no me voy a meter en esto, pero también vamos a garantizar la eliminación de los líquidos, y para la eliminación de los líquidos siempre vamos a pensar en disminuir la presión intraabdominal por el método de paso de sonda, con lo cual vamos a verificar el flujo urinario y al mismo tiempo podemos hacer el refuerzo de la diuresis con diurético de asa.
Y este artículo es súper bonito que salió para este año también sobre la furosemida, el uso en las unidades de recién nacidos, y se hace una comparación de las recomendaciones que da la FDA frente a las recomendaciones de la Agencia Italiana de Fármacos y Alimentos, en el cual la dosificación de la furosemida por la FDA está de 1 a 2 miligramos kilogramo dosis, y con un intervalo que puede ser de 6 a 8 horas, casi siempre lo dejan en 8 horas, y mientras que la italiana da siempre es una indicación de 2 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas. Estas dos, tanto la FDA como la italiana, dicen que la dosis máxima es de 6 miligramos kilogramo día, y las dos también promueven el uso de la infusión de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo hora para un máximo de 4 miligramos por minuto. Y hacen la relevancia que veían mucho mayor efecto de la furosemida en los pacientes que estaban críticamente enfermos, por lo cual sugerían dosis elevadas, que era la dosis de 2 miligramos kilogramo dosis, y que esta dosis se debe titular cada 2 horas. ¿Por qué cada 2 horas? Pues por la vida media de la furosemida. La vida media de la furosemida endovenosa es cada 2 horas. Entonces la iban titulando y hacían la recomendación que el paciente que tuviera uso de diurético de asa se tenía que, por más de 2 semanas, se tenía que hacer pruebas acústicas y ultrasonografía posteriormente, la ultrasonografía para determinar que no tenga nefroesclerosis, nefrocalcinosis, perdón, y litos renales. Cuando ya tenemos la falla renal establecida, pues vamos a ver que tenemos que ya dar una terapia de soporte renal. Y en Awaken veíamos que el 4% habían recibido una terapia de soporte renal, y que esta misma terapia se usaba con moderación en las unidades de cuidados intensivos. ¿Y por qué nosotros usamos con moderación, o por qué no todos entran en terapia? Primero, por las limitantes que tenemos por los pesos para ingresar en terapias de reemplazo renal a algunos pacientes, y la otra es que la supervivencia en estos pacientes se estimaba que era una supervivencia baja. Estamos hablando más o menos del 45% de supervivencia, o sea, 55% de los pacientes que metemos a una terapia de soporte renal fallecen. Cuando estamos hablando de las terapias de soporte renal, tenemos dos para los neonatos, que son las diálisis peritoneales y las terapias renales lentas continuas. De la diálisis peritoneal, saber siempre que es fácil de instalar, de inicio rápido, continuo, no requiere anticoagulación y la biocompatibilidad es buena. Y esto en el papel es muy bonito, pero en la práctica es complicado para muchos nefrólogos. Tener una diálisis peritoneal en la unidad de recién nacidos es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ese peritoneo muchas veces se me comporta como un peritoneo disfuncional. Va a tener los problemas que tenemos de hipoalbuminemia, que también me van a afectar la misma diálisis. Y la otra es que tenemos una limitación para la colocación de los catéteres, porque los catéteres, aunque la literatura habla de catéteres para pretérminos extremos, acá en Colombia estos son los que nosotros tenemos, y estos están solamente como para la etapa, para neonatos a término, y podemos extenderlos casi siempre para 2.000 gramos. Por debajo de los 2.000 gramos es poco probable que nos sirva el acceso, porque es muy grande ese catéter. Vienen con las distintas ubicaciones, tenemos hasta tunelizaciones de tórax o distintas a nivel abdominal, y esto es lo que nosotros vamos a ver, pretérminos de este tamaño que son tan extremos que requieren hacer la tunelización de tórax, desde tórax, para ingresar a abdomen y tener un catéter de diálisis peritoneal. Esta es una imagen del doctor Canavaro de diálisis peritoneal, de una reunión que se hizo de ALANEP en el 2014, que era un paciente de él, en el que se presentaba cómo se hacen las colocaciones de diálisis peritoneal en los neonatos pretérminos extremos. A su vez tenemos este artículo, que es un artículo que no nos confiere ahorita porque son pacientes que recibieron cirugía cardíaca, y veíamos cómo era el beneficio de iniciar la diálisis peritoneal desde que ingresaban a la unidad de recién nacidos, o desde que se hacía la cirugía, o 2 días después. Pues se veía que había una disminución casi del 46.7% en la tasa de mortalidad a los 30 días si se iniciaba más temprano. Pero lo importante de esto es cómo tenemos una mortalidad hasta el 28.1% de los pacientes a los 30 días, y de 36.3% durante el seguimiento de esos pacientes. Entonces, tener una diálisis peritoneal no es tampoco descabellado, pero tampoco es fácil. Frente a las terapias lentas continuas, nosotros tenemos 3 modalidades, que es la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua. Lo que más usamos es la hemofiltración venovenosa continua, y digamos, en la experiencia que nosotros tenemos en la institución donde yo trabajo, nosotros con la PrismaFlex hemos tenido pacientes de 2.780 gramos
que se han sometido al Prismaflex y con un filtro HF20, que es el filtro más pequeño que me da más o menos un volumen del sistema de 60 mililitros y que hacemos como tal una recuperación del todo el volumen con sangre reconstituida y albúmina. Y nos ha ido bien. Los catéteres que antes se tenía eran de 5 French, ahorita solamente se tiene de 7 French. Los pacientes que tenemos en estas condiciones que les estoy hablando son pacientes que han sido lactantes y que tenemos nuestra máquina S en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En la unidad de recién nacidos nunca he requerido, o sea, nunca he puesto una terapia lenta, pero en experiencia casi siempre se habla que por encima de 3.000 podríamos usarla. Y esta máquina genera un riesgo, pero hasta que nos llegue el Carpe Diem, que es esta máquina que es súper bonita, pues va a haber otra luz distinta, y es que esta está dada para los pretérminos extremos y es de uso neonatal, es por sus siglas el Carpe Diem, que vamos a observar, y va a ser muy bonito cuando llegue por fin. Esta es una máquina que ya la tenemos como desde el 2013-2014, pero no hemos tenido la tecnología en Colombia para tenerla. Y este artículo es súper bonito, que son las pautas para la lesión renal y las asociaciones con un mejor reconocimiento y seguimiento. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta este artículo? Es un artículo que salió para este año y es un artículo en el cual nos decían que primero, existe una baja prevalencia de lesión renal aguda documentada y ellos en su unidad, en su hospital, veían que el 13% de los pacientes que habían tenido lesión renal aguda se notificaban al alta en su resumen que habían tenido algo de lesión renal aguda y solamente el 4% se derivaban a la consulta de nefropediatría. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a hacer una guía de manejo de lesión renal aguda y ver cómo por medio de protocolos y de impacto de esta guía podemos cambiar lo que vamos a encontrar nosotros. Y efectivamente, cuando ellos fueron a hacer, es un estudio de 2 años, en el primer año encontraron, o bueno, los 2 años encontraron que habían 52 eventos de lesión renal aguda. Esto decía que el 35% se había identificado solamente como lesión renal aguda, perdón, de los 175, solamente 52 se habían identificado, quedaba para un 35%. El 18% de los pacientes solamente habían sido valorados por nefrología pediátrica y solamente el 6% tenía un seguimiento ambulatorio. ¿Por qué hablamos del seguimiento ambulatorio de nefrología pediátrica? Porque es importante. Estos 2 artículos, el primer artículo nos habla de que todos los pacientes que presentaron lesión renal aguda, un 10%, presentaban ya datos para enfermedad renal crónica de 1 a 3 años. Y en este otro artículo de Askenazi, veíamos que hasta el 59% de los pacientes con lesión renal aguda en un periodo ya después de 3 a 5 años presentaban algún dato de lesión de enfermedad renal crónica. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Establecieron los protocolos, la guía y empezaron a sensibilizar a las personas. ¿Y qué pasó? En el segundo año disminuyó la lesión renal aguda en un 53% con el impacto del seguimiento para los nefrotóxicos. Se identificó y se documentó en el alta de los pacientes. De un 35% pasaron a un 80%. Y la valoración por nefrología pediátrica pasó de 18% a 80%, identificando CAIGO 1 el 75%, CAIGO 2 el 83% y CAIGO 3 el 100%, y de este 80% el 100% tuvo seguimiento con nefrología pediátrica. Entonces, en conclusiones, vamos a sacar que ya con lo que nosotros sabemos, por lo menos no nos iría tan mal en la primera encuesta que se hizo. Y en las conclusiones podemos decir primero que sí, la prematurez y el bajo peso del nacimiento son factores de riesgo para lesión renal aguda. Segundo, que la lesión renal aguda tiene una fuerte asociación para enfermedad renal crónica. Tercero, que las exposiciones a nefrotóxicos, tanto prenatal como postnatal, pueden afectar la incidencia de lesión renal aguda. Siempre vamos a utilizar la escala CAIGO para aumentar las tasas de detección temprana de la lesión renal aguda porque es la más indicada. Se debe documentar los eventos de lesión renal aguda al alta del paciente y hacer seguimiento por nefrología pediátrica y se deben hacer por parte de las instituciones o por parte de otras estrategias, implementar estrategias, guías, consensos de lesión renal aguda que generen mejores resultados en identificar el manejo en esos pacientes. Y frente a eso, nosotros este año, ASCON y la Asociación Colombiana de Neonatología hicimos una unión estratégica con el fin de establecer un grupo que nos permitiera dar pautas y estrategias y iniciamos un grupo que estaba conformado por la doctora Paola Teortúa Baena de ACONEPE, la doctora Julieta Castro Gaona de ASCON, la doctora Ángela María Lombo de ASCON, el doctor José María Solano de ASCON, el doctor Richard Vaquero de ACONEPE y conmigo iniciamos
esta guía que les estamos mostrando. Y con esta presentación del grupo del Consenso de Estrategias de Prevención de Enfermedad Renal Crónica en niños de bajo peso, pues culminamos la charla. Muchas gracias.